saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irma Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Seguimos en este miércoles 31 de julio del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información, porque si faltaba algo, simplemente es que se saque a la luz toda la porquería que hay dentro del Poder Judicial y sobre todo, de lo que hizo Norma Piña a su llegada a la presidencia. En esta ocasión, esta abogada en derecho, quien tuvo y estuvo más bien en la presidencia de Arturo Saldívar, Alejandra Spitalier, simplemente revela toda esta situación y hunde al Poder Judicial. ¿Por qué es importante esta reforma? ¿Qué es lo que se está o lo que se estuvo haciendo? Y simplemente lo hicieron pedazos. Lo vuelvo a reiterar, tras la llegada de Norma Piña, pues ustedes lo van a escuchar. Antes los exámenes para acceder al Poder Judicial se vendían o se filtraban. Digo, eso es lo que le gusta a la oposición para elegir a ministros y jueces. Simplemente era el mejor postor y no se preocupaba al llegar. ¿Qué fue lo que destapó? Escuchen ustedes, porque esto va a poner a sacarle espuma en la boca a Norma Piña. Cordial bienvenida. Muchas gracias, don René. Encantada de estar aquí. Gracias por el espacio. Empecemos por el principio. A su parecer, ¿es necesaria una reforma del Poder Judicial Federal? Es indispensable, yo diría, una reforma al Poder Judicial Federal, pero también a los poderes judiciales locales. Me parece que estamos en una coyuntura en donde la ciudadanía está percibiendo que sus demandas de justicia no están satisfechas, que se tiene una justicia de privilegios, una justicia con sesgos, una justicia que no es eficiente. Hay una percepción por parte de las y los mexicanos que nuestros jueces dictan sentencias para quien quieren de una manera manipulada y parcial. Entonces, esta percepción es real, se tiene ahí en el mandato que se dio el 2 de junio en las pasadas elecciones. También se refleja en las encuestas que se le levantaron con posterioridad y es una realidad que tenemos al frente. Entonces el sistema actual no está dando los resultados que se requieren y los resultados que se necesitan para las mexicanas y para los mexicanos. De ahí que se necesita una reforma. Y me parece que ese punto es un punto de encuentro de todos los actores, de los que están adentro, de los que están afuera, de las mismas personas que integran el Poder Judicial Federal. Hoy por hoy, después de muchos años en donde se venía anticipando esta reforma desde fuera, se acepta que las reformas y las modificaciones que se hicieron no dieron estos resultados y que se necesita una reforma profunda e integral. Justamente se lo pregunto por eso. Usted fue clave en la reforma que emprendió justamente el ministro Arturo Saldívar en el año 2021, se concretó en el 2021 y la calificaban ustedes como la más importante que se habría llevado a cabo durante los últimos 25 años. ¿Cómo es que se requiere de otra? Sí, esa reforma en el 2021 pasó por muchos ejes que se lograron concretar con un ejercicio de autocrítica y con mucha voluntad política para hacer muchísimos cambios al interior del Poder Judicial. Con esa reforma y con diversas políticas públicas dentro de la administración de la Corte y del Consejo, se lograron posicionar muchísimos temas que antes no estaban. Se combatió de manera frontal a la corrupción, se eliminó el nepotismo después de 3 años, se le dio una participación paritaria o tendiente a la paridad a las mujeres y se formuló una nueva visión de lo que se necesitaba como un juez constitucional con una exigencia de necesidad de justicia social. Todos estos valores se contuvieron en esa reforma. ¿Qué sucede? Que fue una reforma que se implementó entre el 2021 y el 2023, que fue cuando terminamos de la presidencia de la Corte y del Consejo con el mandato del ministro Arturo Saldívar. Y después viene la nueva administración, que es quien está ahorita al frente del Poder Judicial Federal, y hay un retroceso
contundente en todas las políticas públicas, pero también en la aplicación de estas reformas. Por ponerle un ejemplo, la paridad en términos de la Judicatura Federal no venía nada más desde la reforma del 2021, sino que es un mandato desde la Constitución. Y no obstante eso, se han implementado exámenes que son mixtos, que ya se venía demostrando que ese tipo de esquemas no favorecía que las mujeres llegaran a los puestos titulares de juezas o de magistradas federales. Entonces, pues eso es un ejemplo muy sencillo de cómo no nada más no se aplica la ley, sino la Constitución en la buena administración del Poder Judicial, y eso permite que exista un retroceso y que no se continúe con esa limpieza interna que se venía haciendo del Poder Judicial Federal. Déjeme proyectar algo que dijo usted en un programa de la Escuela Judicial sobre esa reforma. Si le parece, la podemos ver ahí. Cuando una ciudadanía entiende que ya no hay nepotismo en el Poder Judicial, que estamos combatiendo de manera frontal la corrupción, que estamos protegiendo los derechos de las mujeres y de todos los grupos vulnerables, que estamos haciendo un nuevo juez que tiene una exigencia académica, una exigencia técnica y una exigencia de sensibilidad social, vamos a tener mejores sentencias, vamos a tener de manera natural mucho mayor confianza. Ahí está su dicho. Es decir, tendríamos unos nuevos jueces, tendríamos un nuevo sistema de impartición de justicia, pero usted me dice que hubo, cuando se emprendió la reforma, voluntad política para llevarla a cabo al interior del propio Poder Judicial, y entonces me está usted sugiriendo que la presidencia de la ministra Norma Piña echó abajo lo que habían hecho. Sí, efectivamente, cuando nosotros llegamos a la presidencia de la Corte y del Consejo e impulsamos esta reforma, nos dimos cuenta de todas estas deficiencias. Hay que recordar que el ministro Saldívar es el primer presidente de la Corte y del Consejo que no viene de carrera judicial. Y eso nos permitió tener una visión mucho más fresca, limpia y sin tener como un nexo con las redes de la judicatura, y entonces pudimos hacer muchísimos cambios porque no teníamos ningún compromiso previo con las personas que integraban el Poder Judicial Federal. Hacemos todos estos cambios y cuando terminamos la presidencia empezamos a ver que todas las cosas se habían regresado. Por ejemplo, nosotros en la reforma del 2021 establecimos que la carrera judicial se profesionalizara. Antes el ingreso al Poder Judicial era por compadrazgos, por recomendaciones, por una cuestión totalmente sesgada y desde los privilegios internos del Poder Judicial. Eso facilitaba muchísimo el nepotismo. A mi hijo lo quería yo colocar en otro juzgado de distrito o en mi mismo juzgado, y les daba algunas plazas, y entonces iba haciendo toda una red muy desafortunada que se reflejaba en la impartición de justicia. Nosotros hicimos la carrera profesionalizada, empezamos a establecer concursos incluso para acceder al Poder Judicial y empezar a hacer los escalonamientos desde exámenes que se hicieron de una forma y con una lógica distinta. Antes los exámenes de oposición, que de eso curiosamente nadie habla, eran exámenes llenos de corrupción, eran exámenes que se vendían, eran exámenes cuyos reactivos se empezaban a filtrar dentro de las mismas redes del Poder Judicial. Y entonces ese era un mecanismo que supuestamente transparentaba el acceso para las personas juzgadoras que resultaran los vencedores, pero en realidad eran los mismos de siempre. Se favorecía a un gremio en específico. Cuando nosotros llegamos, blindamos muchísimo a la Escuela Federal de Formación Judicial para que esto no sucediera. Incluso se tuvieron acuerdos con instituciones como el Ceneval, se modificaron los reactivos, ya no nada más era una aplicación textual de la jurisprudencia, sino se diseñó una metodología que permitiera entender que la formación judicial requería un escrutinio técnico con visión de derechos humanos, con visión de justicia social. Hicimos todo eso, erradicamos el nepotismo, y cuando se sale terminamos la presidencia del Poder Judicial y de la Corte, todas las redes de nepotismo que se habían eliminado, regresaron muchos a sus puestos anteriores. Entonces el nepotismo resurgió. Todos los circuitos que se habían eliminado por indicios o temas de corrupción regresaron a sus titulares anteriores de cuando nosotros llegamos a la presidencia de la Corte. Los exámenes de oposición volvieron a tener la misma lógica de antaño. Es decir, las resistencias que a nosotros, con las que nos enfrentamos, tomaron fuerza, cobraron mucho vigor y se regresó a las cosas que teníamos antes del 2019, que fue cuando el ministro Arturo Saldívar llega a la presidencia de la Corte. ¿Diría usted que el nuevo colegio, por llamarlo de este modo, de la Sala Superior de la Suprema Corte, al regresar a la etapa anterior,
perdió la oportunidad de haberse reformado ese poder a sí mismo? Por supuesto que sí. Recordemos que esta demanda de justicia social y de un cambio profundo al Poder Judicial se da desde el 2018, cuando el presidente López Obrador llega como titular del Ejecutivo. En ese momento, la Corte estaba tomada por manifestantes. Teníamos botargas de ministros colgados. Sí. Entonces, ya había desde entonces una demanda de una reforma profunda. Llega el ministro Saldívar, entabla un diálogo, expone una necesidad de una reforma. Por primera vez se habla del nepotismo, de la corrupción, de los sesgos en la impartición de justicia, y lo que dice a todos los actores políticos de ese momento: permitan desde el Poder Judicial presentar una propuesta de reforma y echar a andar los mecanismos de limpieza para mejorar ese aspecto frente a la ciudadanía, para mejorar la impartición de justicia. La percepción del Poder Judicial durante esos 4 años mejoró muchísimo y no estaba sobre la mesa este tema de una justicia sesgada. Había a lo mejor algunas cuantas resoluciones que eran cuestionables, pero la gran mayoría de las personas juzgadoras eran personas que hablaban por sus sentencias y hablaban por sus argumentos. Y no necesariamente estamos hablando de sentencias en un sentido político o en otro. Fue en un tiempo en donde incluso hubieron muchísimas resoluciones en contra de las políticas del presidente López Obrador. Nada más que eran sentencias que estaban apegadas a una técnica y que estaban apegadas a la ley. ¿Qué pasa cuando nosotros nos salimos? Empiezan a liberar a delincuentes, empiezan a haber sentencias que van más allá de la técnica y que rozan con la ilegalidad. Entonces, evidentemente, pues habían muchísimos ejemplos de cómo era necesaria esa reforma, pero al dejar de implementar esa limpieza desde casa, pues se pone sobre la mesa otra vez la reforma integral al Poder Judicial. Esto es, a los vicios intrínsecos del Poder Judicial de la Federación se agregó la resistencia a proyectos legislativos del Poder Ejecutivo, diría usted. Se lo pregunto porque usted ha llegado a sugerir que de algún modo el colegio de la Sala Superior de la Suprema Corte de algún modo perdió la condición de contrapeso para adquirir el carácter de una oposición. Sí, me parece que ahí están los ejemplos. Creo que hay un entendimiento indebido de quienes ocupan hoy la titularidad de personas juzgadoras, jueces de distrito, magistrados, etcétera, incluso tal vez de los mismos ministros de la Corte. Y entonces, efectivamente, asumen un rol que, lejos de ser un contrapeso, se vuelve de oposición y utilizan esa posición para entonces frenar un proyecto que ellos estiman que no es el conveniente. No obstante, es el proyecto de nación que nos están ordenando las grandes mayorías. Entonces, esto entra en una dinámica y en una discusión que no solamente se da en México, se da a nivel mundial, de qué se tiene que hacer con los controles de la justicia constitucional y de cómo un poder que por regla general no está democratizado puede verdaderamente frenar o imponer límites o modificar estos mandatos de las mayorías, de las legislaturas o de las políticas públicas de quien sí llegó a esos puestos por una votación de la mayoría de la población. Entonces es una discusión que se da a nivel mundial. Insisto, no es una coyuntura política y exclusiva de nuestro país por las pasadas elecciones. Por supuesto que son elementos que están sobre la mesa y que juegan un papel importante. Pero en realidad toda la academia y toda la teoría se está replanteando en determinar qué mecanismo es el ideal o el adecuado para garantizar que quienes imparten justicia son no nada más los mejores perfiles, los perfiles técnicos, académicos, sino además que tengan esta sensibilidad de justicia social y de entendimiento del proyecto de nación que quieren la mayoría de la población en un país. Pues ahí está. ¿Cómo ven la situación? Y ante esto está la pregunta, ¿es necesaria una reforma al Poder Judicial? Yo creo que la mayoría ya tenemos la respuesta. Nos vemos, señores, que sigan pasando un excelente día. Servido y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el preguntarla. Nos vemos. Hasta la próxima.